regresamos a Argumentos, amigos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Hemos hablado del tema energético, de la importancia que tiene para el crecimiento económico en nuestro país, en Venezuela, de las expectativas también de crecimiento económico que estaban estipuladas para este año. El tema de las famosas sanciones, pues estaban supeditadas a una negociación, los diálogos de Barbados, los acuerdos de Doha para la realización de elecciones libres, justas y transparentes el 28 de julio, que fueran reconocidas tanto a nivel nacional como por la comunidad internacional para la eliminación plena de esas sanciones. Las sanciones continúan y la situación política continúa en tensión, dado que un sector de la oposición asegura ser los ganadores del proceso del 28 de julio. El CNE proclama a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, entonces sigue esa situación de conflicto. Los resultados del CNE aún no han sido publicados en su web, esto sigue generando pues también presiones internacionales de los países vecinos, de la comunidad internacional que solicita que se publiquen, que Venezuela logre pues aclarar esta situación y pasar la página, ¿no? de este conflicto político que no es nuevo, que tenemos años en esto y que después de las elecciones continuó o se agravó, señor Pedro Elías. Bueno, Rosa, tú lo acabas de decir mejor que nadie. Tenemos años en esto. Las reformas económicas que necesita el país de forma perentoria no podrán darse ni en la velocidad ni en la dirección que demanda la nación de mantenerse el clima de confrontación que tenemos viviendo nosotros desde hace ya más de 2 décadas. Este proceso ha generado una situación de inestabilidad muy grande. Yo me acuerdo de un importante economista, padre de lo que llamaron en su momento el milagro alemán, Ludwig Erhard, que decía: la estabilidad no es todo, pero sin estabilidad no hay nada. Venezuela demanda certidumbre, estabilidad, poder hacer cálculo económico, porque en ese contexto, para la generación suficiente de confianza, es que pueden desarrollarse las inversiones, pueden venir los capitales, puede generarse el clima de confianza político y económico como para que efectivamente se hagan las inversiones y vengan los capitales, porque como sabemos, desde hace muchísimo tiempo, sabemos que los capitales son bastante cobardes y en situaciones de incertidumbre e inestabilidad suelen retraerse. Entonces, es muy importante que nosotros podamos, de alguna forma, tratar de crear espacios de consenso con respecto a cosas fundamentales, porque la inestabilidad económica ha tenido un impacto importante en la circunstancia de la generación de riqueza en el país. Y si no se genera la suficiente riqueza en el país, si no se activan los mecanismos para la generación de riqueza en el país y por supuesto para su justa distribución, entonces seguiremos teniendo graves déficits sociales en diferentes materias, la cuestión salarial, en la cuestión social, en el tema de la salud, en el tema de la educación, y esto es grave. Entonces, nuevamente, aunque en este momento, en este clima de discrepancia política, en este clima de gran confrontación, esto suena como un poco retórico, nuevamente hacer votos por la necesidad de establecer consensos básicos de mediano y largo plazo, porque sin eso no podremos avanzar. Consensos importantes, consensos en función de los cambios que requiere la nación en relación a cosas que, por supuesto, tienen que producirse desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Por ejemplo, en la Alianza del Lápiz, recientemente, nuestro presidente y ex candidato presidencial, Antonio Eckarri, habló de una alta comisión constitucional para producir una discusión y un debate que precisamente apunte a la posibilidad de establecer consensos entre los que están en desacuerdo, porque básicamente tenemos que entendernos los que estamos en desacuerdo. Le vamos a poner a convenirnos entre los que estamos de acuerdo, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna gracia. Pero
para generar precisamente puntos de coincidencia con respecto a cosas básicas. Y propuso esto de una alta comisión constitucional para ver si se producen cambios institucionales, reformas institucionales, reformas legales y reformas, si es necesario, hasta constitucionales para producir este tipo de cosas. Por ejemplo, un tema sumamente importante, que de repente pareciera que no tiene una incidencia directa con respecto a la cotidianidad venezolana, es el tema del presidencialismo y el tema del centralismo. Es muy importante producir una serie de reformas, porque históricamente nosotros tenemos un sistema muy presidencialista, tenemos un sistema muy centralista, a pesar de que, por ejemplo, la Constitución en su artículo 4, si no me equivoco, define a la República como un Estado o una República federal descentralizada. Y entonces esto, si eso no se corresponde con la realidad, entonces se convierte en una ficción. ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que más del 70% del gasto consolidado del Estado lo ejecuta el poder nacional. Es muy importante, y esto del centralismo y del presidencialismo nosotros lo arrastramos desde hace muchísimo tiempo. O sea, no es un fenómeno ahorita con este gobierno, ni con la revolución chavista, tiene muchísimo tiempo. De hecho, nosotros venimos heredando esto desde la época de Juan Vicente Gómez. De la época de Juan Vicente Gómez, aquí se instauró un Estado autoritario centralista o centralizado. Después pasamos a una situación de un Estado democrático, pero también centralizado. Y ahora, a partir, digamos, de 1999, hemos pasado quizás a un Estado de carácter revolucionario, pero también sigue siendo muy centralizado. Creo que aquí es muy importante que la desconcentración del poder, porque efectivamente la desconcentración del poder es lo que puede permitir que florezca la pluralidad política, pueda florecer el intercambio de ideas, porque la política básicamente es eso, intercambio de ideas, no intercambio de intereses privados. Y eso es un poco a lo que debemos apuntar. Intercambio de ideas que pueden ser muy diferentes, pero al final pueden ser enriquecedoras cuando encontramos esos puntos en común. Tocaba el tema de la descentralización, estos y otros temas seguiremos adelante acá en Argumentos. Pedro Elías Hernández, de su visión como historiador, también nos hablaba ahora, periodista, analista político, económico y dirigente político. Ya regresamos.